para poder hacer un diagnóstico y derivación oportunas. Eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. La evaluación del niño con talla baja y cuál es su enfoque diagnóstico. Hola, quiero compartir con ustedes esta cápsula respecto a la evaluación del niño con talla baja y cuál es su enfoque diagnóstico. Talla baja es un motivo de consulta frecuente para el endocrinólogo pediátrico, da cuenta más del 20% de las consultas totales. La mayoría de las patologías en niños se van a expresar a través de alteraciones en su patrón de crecimiento. Y vamos a definir operacionalmente talla baja como aquel niño que crece con una talla de edad menor a menos 2 desviaciones estándar o menor a un percentil 3 para un determinado patrón de referencia. Y el proceso de evaluación diagnóstica, entonces, parte por una evaluación clínica que incluye una historia clínica y familiar acuciosa, un examen físico y, sobre todo, la elaboración de una curva de crecimiento. Luego de eso, el paciente va a ser sometido a un screening básico de exámenes de laboratorio y radiología. Dependiendo de los hallazgos en la clínica y en el laboratorio, evaluaremos si el paciente es subsidiario o no de un estudio genético para finalmente establecer si hay etiologías primarias en el funcionamiento del cartílago de crecimiento, patologías secundarias que expliquen la talla baja o idiopáticas cuando no somos capaces de establecer la causa de la baja talla. Dentro de las causas primarias de talla baja son aquellas que afectan intrínsecamente el cartílago de crecimiento. Acá tenemos toda la genopatía, a los pacientes pequeños para la gestacional, pacientes con displasias esqueléticas o aquellos que tienen trastornos de la mineralización como raquitismo. Dentro de las causas secundarias de talla baja se refiere a aquellos que afectan a la fisiología o funcionamiento del cartílago de crecimiento. Por ejemplo, en el caso de un paciente con desnutrición o con cualquier enfermedad sistémica, ya sea una enfermedad hepática, crónica, renal, una enfermedad hepatointestinal, anemia, metabolopatías. Aquellos pacientes que tienen falta de hormona de crecimiento, aquellos pacientes que tienen algunas endocrinopatías como exceso de cortisol, un hipotiroidismo, una diabetes mellitus descompensada. Aquellos pacientes que están sometidos a algunos fármacos, como por ejemplo exceso de corticoides, la deprivación psicosocial. Sin embargo, la gran mayoría de los niños que consulten van a ser catalogados probablemente o clasificados como talla baja idiopática. Y dentro de la talla idiopática vamos a tener variantes normales del crecimiento que pueden tener un patrón de talla baja familiar, soy bajo porque mis padres son bajos, o de retardo constitucional. Es decir, crezco poco, más lento, mi pubertad es más lenta y mis padres tienen el antecedente de haber tenido también un desarrollo más tardío. Como les menciono, tanto el patrón de talla baja familiar como el de retardo constitucional del crecimiento y del desarrollo son variantes normales del crecimiento. En la anamnesis yo debería pensar en investigar dentro de lo personal antecedentes médicos y quirúrgicos, fármacos como por ejemplo corticoides, el estado nutricional, la historia de desarrollo psicomotor, el desarrollo cognitivo y bueno, cuánto le preocupa la baja talla al paciente. Los antecedentes perinatales son de vital importancia. Es importante registrar edad gestacional, peso y talla de nacimiento, las patologías perinatales, cómo fue el crecimiento fetal, si hubo restricción del crecimiento intrauterino, cuáles fueron las complicaciones. Y dentro de los antecedentes familiares es importante la consanguinidad, porque obviamente ahí tenemos más riesgo de patología recesiva, la historia de desarrollo puberal de los padres, a veces el papá recuerda cuándo fue su estirón, pero es más frecuente que la mamá pueda recordar un hito que es bien importante como la menarquia. Edades de menarquia tardía pueden asociarse a retardos constitucionales del crecimiento y también es importante objetivar las tallas en familiares de primera y segunda generación. Entonces, cuando yo voy a evaluar la talla, tengo que tener estos elementos que están acá. Lo primero es establecer una curva de crecimiento y compararla con un patrón ad hoc, una curva que sea una curva patrón que sea representativa de la población que yo estoy estudiando. Obviamente tengo que tener una buena medición de la estatura. Luego tengo que entender cuál es la carga genética o la talla diana de este paciente y es muy importante construir una curva de crecimiento donde yo pueda evaluar la velocidad de crecimiento y finalmente la relación del peso para la talla del paciente. En relación a las curvas de referencia hoy por hoy, desde el 2006, el patrón, el estándar de evaluación es el de las curvas OMS. Este fue un estudio multicéntrico con 8.000 niños que son originarios de Brasil, Estados Unidos, Ghana, India, Noruega, Oman. Los datos fueron recolectados entre el 97 y el 2003 y la hipótesis de todo esto fue que en condiciones óptimas de salud y nutrición, lactantes menores a 24 meses crecen de forma similar independiente de cuál sea su origen. Se excluyeron aquellos con lactancia materna menor a 12 meses, madres fumadoras, nivel socioeconómico bajo, motilidad perinatal o patología del niño que pudiera afectar el crecimiento. El estudio fue longitudinal entre los 0 y 3 años, el mismo individuo fue seguido en distintas estaturas hasta los 3 años y transversal entre los 1.5 y 5 años, es decir, niños de distintas edades aportaron sus datos antropométricos para poder reconstituir la curva. Se excluyeron niños con peso talla mayor a 2 desviaciones estándar. Y estas son las curvas clásicas que ustedes ya conocen de la OMS. Sin embargo, también existen curvas especiales. Pueden ver acá en gris el crecimiento normal, el estándar normal, y vean ustedes cómo una niña con síndrome de Turner tiene una curva de crecimiento esperable más baja. Síndrome de Turner, que es una neoploidía, falta de un cromosoma X en una mujer. Paciente con síndrome de Down, trisomía 21, cómo es crecimiento en talla y en peso es bien distinto de la población normal que está dibujada acá en gris. Vean ustedes como un paciente con síndrome de Noonan, que es una genopatía por mutación de PTPN11, que es una RAS-MAP kinasa, eh, tiene un crecimiento más bajo en relación al estándar de población general. Una vez que ya tenemos y sabemos sobre qué curva vamos a dibujar, tenemos que tener una adecuada medición. Y la medición en el menor de 2 años se hace en un infantómetro de Harpenberg y se toma la longitud del individuo desde la cabeza hasta la planta de los pies. Es importante saber que a los 20 meses puede haber hasta 2 centímetros de diferencia a favor de medir acostado versus medir de pie. Medimos entonces el bipedestación de los 2 años en adelante. Obviamente uno va haciendo excepciones dependiendo de cuál sea el grado de colaboración de un paciente muy cercano a los 2 años y su desarrollo psicomotor.
En bipedestación, con una adecuada posición, vean ustedes cómo está alineada cabeza, hombros, glúteos y talón, cómo la visión está, la mirada está hacia el horizonte y se utiliza un estadiómetro con tablero vertical, con una tabla horizontal y un contador mecánico con una precisión de 0,1 centímetros. Es importante entender que no se debieran ocupar para adecuadas mediciones aquellos aparatos que son balanza y estadiómetro en una sola máquina, porque esos son mucho menos precisos, sobre todo al momento de posicionar al paciente. Se toman dos mediciones, si la discordancia es de menos de 4 milímetros, está ok, si es de más de 4 milímetros, se promedian. Y si tengo una discordancia muy grande, podría tomar una tercera medición y tomo las dos más cercanas y promedio. Pueden ver ustedes cómo puede haber una disminución de hasta 8 milímetros en la altura entre medir AM y PM solo por fatiga muscular. Y por eso es que es tan importante posicionar adecuadamente a los pacientes. Luego de eso tengo que establecer una adecuada carga genética o talla diana. ¿Cómo se establece esta talla diana? En las niñas, la talla del padre se transforma en talla de mujer y se promedia con la talla de la madre, mientras que en varones, la talla de la madre se transforma en talla de hombre, le sumo 13, y la promedio con la talla del padre. Esto me va a dar un punto en la curva, y sobre ese punto yo puedo dibujar hasta una desviación estándar de posibilidad de crecimiento. Una desviación estándar para una mujer equivale a más o menos 5 centímetros y para un varón más o menos 7 centímetros. Luego tengo que establecer cuál es la velocidad de crecimiento del individuo. Pueden ver acá una tabla de velocidad de crecimiento en centímetros año y cómo esta es máxima en la etapa del primer año de vida y se establece la etapa de preescolar y escolar en un plató en 4 a 5 centímetros. Un individuo en cualquier edad pediátrica no debería crecer a menos de 4 a 5 centímetros año. Acá pueden ver entonces cómo en la etapa de lactante se produce hasta un 15% se alcanza un 15% de la longitud adulta, con 25 centímetros año, la máxima velocidad de crecimiento de la vida postnatal. Luego llegamos a un plató de 5 a 7 centímetros años en la etapa preescolar y escolar, donde se alcanza hasta un 40% de la talla adulta. Y luego viene la pubertad que permite un estirón pural con aumento de la velocidad de crecimiento hasta 8 o 12 centímetros en el caso de la mujer y hasta 10 a 14 centímetros en el varón. Vean ustedes cómo el estirón puberal de la mujer es más temprano y menos intenso, el del varón es más tardío y de mejor calidad, y por eso es que los varones en promedio son más altos que las mujeres. Y posteriormente es súper importante evaluar y entender cómo es la relación del peso para la talla. Una niña que tiene 8 años y que mide 110 centímetros y que tiene una talla que está dibujada acá por debajo del percentil. Veo cómo es su carga genética está acá, o sea, esta niña crece por debajo de su carga genética, acá hay un problema. Luego veo cómo es la velocidad de crecimiento, dibujo con varios puntos y puedo entender que la velocidad de crecimiento se ha ido deteriorando. Y luego de eso evalúo cómo ha evolucionado el peso y puedo ver que el peso ha sido aún más desastroso, el peso cayó muy tempranamente en la vida de esta niña y eso ha hecho que secundariamente, probablemente al haber restricción calórica, se caiga la talla. Esta es una curva muy característica de un paciente que tiene una enfermedad sistémica. Vean ustedes, la misma niña, mismo punto, 8 años, 110 centímetros, bajo el percentil 3. Su carga genética por arriba, o sea, discordante. La velocidad de crecimiento igual de mala que la niña anterior. Pero cuando yo voy a ver cómo es su historia de crecimiento en peso, puedo ver que el peso ha ido subiendo progresivamente. Mientras que la talla se ha ido deteriorando, el peso ha ido aumentando ostensiblemente y sostenidamente. Bueno, esto es una endocrinopatía hasta que se demuestre lo contrario. Esta paciente podría tener una falta de hormona de crecimiento, una falta de hormonas tiroideas, un exceso de cortisol, y que explique que mientras pierde velocidad de crecimiento, aumente su peso. La misma niña con una talla que está acá en 110 centímetros, pero con una talla que ha ido por debajo del percentil con velocidad constante. Y un peso que ha ido justo en el percentil 3 ahí, pero sostenido en el tiempo, con una carga genética que es bastante acorde al carril donde está creciendo. Bueno, acá yo podría decir que esta niña puede tener una talla baja familiar que está en el contexto de la genética que le han heredado sus padres. La misma niña, con la misma curva de talla y la misma curva de peso, pero una carga genética que está por arriba. Esta niña está creciendo en forma discordante a lo que le toca crecer, y en esta niña yo tendría que poner mucho más atención en que pudiera haber patología detrás. Luego viene el examen físico. El examen físico debe ser acucioso y hay algunos estigmas en el examen físico que nos pueden orientar a algunas causas de baja talla. Esta niña que tiene un cuello corto, alado, un cúbito valgo, y un acortamiento mesomiélico de las extremidades, tiene un síndrome de Turner. Este paciente tiene una genopatía que se llama síndrome de Noonan, que es una alteración del gen PTPN11, que, fíjense bien, tiene unos ojitos de orientación antimongoloide, tiene un cuello alado, puede también tener cúbito valgo, un fenotipo bastante parecido al Turner, pero este puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Y a diferencia del Turner, donde la cardiopatía más orientadora es valvulopatía aórtica, en el caso del síndrome de Noonan, lo más frecuente de encontrar es estenosis pulmonar. Acá tenemos otro paciente con talla baja, un enanismo primordial, con una talla baja severa y esta fascia triangular característica del síndrome de Silver-Russell. Este paciente con esta nariz bulbosa, con estas orejas antevertidas, que puede tener, por ejemplo, una fisura labiopalatina y una cardiopatía con otro truncal, tiene un síndrome de lesión del 22q11.2, antiguamente llamado de George. Este paciente que tempranamente fue hipotónico y tuvo dificultad para alimentarse con sonda en los primeros meses de vida, pero que después del año, 2 años, evoluciona con una talla baja y una obesidad severa asociada a un apetito voraz, con manos pequeñas, un síndrome de Prader-Willi. Y este paciente que tiene un acortamiento rizomiérico proximal, con partes blandas que están como acumuladas en acordeón, con una macrocefalia relativa, tiene una condroplasia. Este paciente de acá tiene una macrocefalia relativa, una fase un poco triangular, con una hipoplasia mediofacial, una voz de pito, una voz aguda, con una talla baja severa desde el inicio del crecimiento después de los 6 meses, con un importante atraso en la edad ósea,
tiene un déficit congénito de hormona de crecimiento que si yo le doy hormona de crecimiento va a lograr compensar y crecer muy bien. Acá hay un ejemplo real de un paciente con un déficit congénito de hormona de crecimiento. Este paciente consulta a los 9 años y 8 meses con una talla baja severa. Vean ustedes cómo tiene un Z-score de talla menos 4.9. Es adiposo, es muy bajito y tiene una voz muy aguda. Vean ustedes cómo está su talla muy por debajo del estándar y muy por debajo de su carga genética y cómo tiene un tremendo atraso en la edad ósea. Otro elemento importante en la evaluación de un paciente es la medición de proporciones corporales. Vean ustedes cómo un recién nacido, su cabeza ocupa un cuarto de la longitud total corporal, mientras que en un individuo adulto es solo un octavo. Si yo logro establecer una relación entre el segmento superior, del pubis hacia arriba, y el segmento inferior, puedo establecer una relación que en un recién nacido es de 1.7 y que obviamente en la medida que el segmento superior se va igualando al segmento inferior, alrededor de los 2 años se hace similar a 1. Otra cosa importante establecer en proporciones corporales es la brazada o envergadura, que a cualquier edad debería ser bastante similar a la talla total, con discrepancias que no deberían superar los 2 centímetros. Acá tenemos una curva normal de talla superior, de segmento superior, segmento inferior. Ven ustedes cómo yo mido la talla total, cómo puedo medir también la talla sentado, que da cuenta del segmento superior, y luego de eso puedo restar el segmento superior a la talla total para poder tener una idea de cuál es el segmento inferior y así poder establecer la relación. Porque es importante. Este es un alumno de medicina que tiene una talla normal. Esta paciente de acá tiene una condroplasia, una talla baja, bastante importante. Y cuando yo los mido o los comparo sentadas, vean ustedes cómo la estatura es más o menos similar. Y esto da cuenta entonces que en la acondroplasia, la falla de estatura está dada no tanto por el tronco y la cabeza, sino más bien por las extremidades con un acortamiento rizomiélico en extremidad superior y un acortamiento rizomiélico en extremidad inferior. El estudio complementario va a implicar un estudio que va a ser para todos los pacientes con talla baja. Hemograma buscando anemias crónicas, gases y electrolitos de menores de 4 años buscando acidosis tubular renal, que es una causa de talla baja en el niño pequeño. Perfil bioquímico que me va a permitir objetivar cómo está el metabolismo óseo, me va a permitir establecer cómo es la función renal, cómo es la función hepática, hormonas tiroides, porque también están involucradas en el crecimiento lineal, y enfermedad celíaca. Ojo que el estudio de enfermedad celíaca se pide de primera línea, no de segunda línea. ¿Por qué? Porque se ha visto que puede dar positividad hasta un 15% cuando se ocupa de primera línea, y cuando yo lo ocupo en pacientes con talla baja, en donde todo lo demás ha estado negativo, la positividad puede ser hasta un 30%. Entonces, vale la pena hacerlo de primera línea. Factores de crecimiento que se producen en el hígado como consecuencia del efecto de la hormona de crecimiento, IGF-1 y IGF-BP3, los pide el endocrinólogo. ¿A quién le pedimos cariotipo? A toda niña con talla baja inexplicable. ¿Y por qué? Porque hay niñas con talla baja que pueden tener un fenotipo bastante sutil, se pueden ver bien normales, pero que pueden ser también en mosaico. Otro elemento importante que se pide de primera línea a todo niño con talla baja, que en general los pediatras nos derivan a nosotros los endocrinólogos, es la radiografía de carpo o edad ósea que me permite establecer la maduración esquelética a un individuo. Así entonces, nuestra forma de trabajar mentalmente un paciente con talla baja va a ser, este niño con talla baja, ¿es proporcionado o desproporcionado? Es desproporcionado, entonces puede tener una displasia esquelética, una genopatía, una cromosomopatía. Por el contrario, si es proporcionado, yo tengo que preguntar, ¿este hipocrecimiento es prenatal y postnatal o solo postnatal? Si partió desde el prenatal, tengo que ver causas de RCIU, de pequeño parada gestacional, genopatías, cromosomopatías, entre otras. Pero si el hipocrecimiento es postnatal, la pregunta que yo me tendría que hacer es, ¿cómo está la velocidad de crecimiento? ¿Está baja o está buena? Si la velocidad de crecimiento es baja, otra pregunta que yo me debería hacer es, bueno, ¿cómo está el peso? ¿El peso ha subido? Sí, entonces yo debería descartar una endocrinopatía, déficit de hormona de crecimiento, un hipotiroidismo, un exceso de cortisol. Si la relación peso-talla es baja, entonces debería pensar en una enfermedad sistémica, en desnutrición, mala absorción. Pero si la velocidad de crecimiento es normal, con una edad ósea que es acorde, con antecedentes familiares de talla baja, yo debería plantear una variante normal de crecimiento, una talla baja idiopática con un patrón de talla baja familiar. Si la edad ósea está atrasada, hay antecedentes familiares de retardo puberal, yo debería plantear una talla baja idiopática normal con un patrón de retardo constitucional de crecimiento y desarrollo. ¿Qué es la talla baja idiopática? Es una condición en la cual la talla de un individuo está por debajo de menos 2 desviaciones estándar para su edad, sexo y población. No hay evidencias de alteraciones sistémicas, nutricionales, endocrinas o cromosómicas, peso y talla son normales. Y no hay déficit de hormona de crecimiento. Acá yo debo establecer si el paciente entra dentro de alguno de estos dos patrones, talla baja familiar, con familiares bajos o retardo constitucional de crecimiento, con historias puberales tardías. Y este diagnóstico siempre es de exclusión. Por mucho que venga un padre bajito con un hijo bajito, yo no voy a pensar de entrada que el niño es bajo porque el papá es bajo. Yo tengo que hacer toda la anamnesis, todo el examen físico, todo el laboratorio básico que ya les comenté, y si todo eso es normal, yo digo, ok, esta podría ser una talla baja idiopática con una variante talla baja familiar. La talla baja familiar implica entonces talla y peso de nacimiento normales, desaceleran su velocidad de crecimiento durante los primeros 2 años de vida, crecen con una talla de edad que va por el menos 2 desviaciones estándar o bajo percentil 3, pero con buena velocidad, y alcanzan su talla diana o carga genética. La edad ósea es adecuada y la pubertad es una edad normal. Mientras que en el retardo constitucional de crecimiento y del desarrollo, yo tengo un paciente que crece con buena velocidad, en las menos 2 desviaciones estando en el percentil 3, siempre con atraso en la edad ósea. La pubertad llega tarde, pero cuando llega es capaz de hasta un 60-70% de los individuos hacerlos pegar un estirón tal que pueden alcanzar su talla diana. Y hay antecedentes familiares de retraso puberal. ¿Cuándo sospecho patología? Cuando tengo un talla de edad menor a menos 3 desviaciones estándar, si tengo un talla de edad menor a menos 2.5 desvíos estándar en repetidos controles, cuando la talla diana o talla media parental versus la talla actual tienen una diferencia de más de 1.5 desvíos estándar, cuando la velocidad de crecimiento a cualquier edad pediátrica es de menos de 4 centímetros año, cuando tengo una caída de carril de más de una desviación estándar después de los 2 años de vida,
postnatal, cuando tengo una talla baja asociada a desproporción o dismorfias, o si tengo a un paciente pequeño para la edad gestacional sin crecimiento compensatorio. ¿Cómo defino sin crecimiento compensatorio? Como aquel que tiene una talla de edad menor a menos 2,5 de bioestándar antes de los 2 años de edad, o perdón, a los 2 años de edad, o aquel que tiene menos 2,0 de bioestándar de talla de edad a los 3 o 4 años de edad. ¿Es importante hacer estudio genético? Sí, en un grupo seleccionado de pacientes. ¿Por qué? Porque permite finalizar el trabajo diagnóstico, permite alertar al clínico respecto al pronóstico, complicaciones y comorbilidades, permite hacer consejo genético y permite hacer implicancias terapéuticas. Por ejemplo, el paciente con síndrome de Bloom tiene una alteración genética de la reparación del DNA. Estos pacientes tienen una talla baja severa. Si en estos pacientes yo ocupo hormona de crecimiento, a ese paciente lo expongo a mayor riesgo de un cáncer. Por lo tanto, se pone de especial importancia en un paciente así hacer estudio genético. ¿Y en quiénes hacer estudio genético? En aquellos, sobre todo, en los que tenga posibilidad de una causa monogénica o una cromosomopatía. ¿Quiénes son aquellos que tienen más posibilidad de una causa monogénica de talla baja? Aquellos que crecen por debajo menos 3 de estándar de talla edad. Aquellos con deficiencia de hipofisarias múltiples, falta la hormona de crecimiento, pero también el cortisol, la hormona tiroides, etc. Aquellos que son pequeños para la gestacional sin crecimiento compensatorio, aquellos que tienen dismorfias o hallazgos asociados, aquellos con retardo mental o microcefalia. Concluyendo, el crecimiento de un niño es un proceso dinámico que provee información valiosa de su estado general de salud. La curva y velocidad de crecimiento junto a la edad ósea son elementos fundamentales en la evaluación de un individuo con talla baja. La velocidad de crecimiento es un parámetro mucho más sensible para establecer el estado de salud de un paciente pediátrico que la talla edad absoluta. Las causas más frecuentes de talla baja en pediatría son idiopáticas, que pueden tener un patrón de talla baja familiar, un retardo constitucional del crecimiento. Sin embargo, dentro de los pacientes con talla familiar o idiopática, pueden existir causas genéticas que deben ser diagnosticadas. Es importante conocer estas patologías para poder hacer un diagnóstico y derivación oportunas. Eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy.